Es de público y notorio conocimiento que el 1 de enero de 1959, después de 2 años de derramamiento de sangre y lucha armada en Cuba, finalmente el estallido revolucionario liderado por Fidel Castro declaraba su victoria para una semana más tarde, el 8 de enero, hacer su entrada triunfal por las calles de La Habana, una vez derrocada por completo la dictadura del ya fugitivo Fulgencio Batista, durante el postrer último remanente de la pompa festiva del año viejo en la capital y el disruptivo ascenso al poder de la ya definitiva revolución que lo había convulsionado todo en la vorágine del clamor popular incontenible, fogueado en la serie de eventos que se fueron desencadenando desde la Sierra Maestra. Entre gritos de ¡Viva la revolución! ¡Viva Fidel! ¡Cuba libre! Con habanos en las bocas, hombres de uniformes desprolijos, barbudos, despeinados, entre fusiles, banderas, fanfarrias y el primer discurso de Castro en Ciudad Libertad, produciendo una tensa expectación por parte del sector acomodado de la élite cubana, pero a la vista del mundo en las calles, tornado un desborde de aplausos y alegría nacional, más que bien documentada por los archivos clásicos de aquel primer albor virtual de fotos y rústicas grabaciones de video, siendo esa entonces la forma en la que se impregnó en la retina del pueblo, casi como la sombra de una roca fundacional simbólica, hecha un monolito del espectro omnipresente tras el devenir absoluto del país, con sus marcas indelebles, aquello que se tiene concebido, romantizado o denostado como el comienzo de la identidad revolucionaria nacional de Cuba. 60 años después, la historia ya mostró el destino forjado de su curso y sus hechos desde la coyuntura de esos eventos, más allá de cualquier voluntad y pesadilla lúcida de muchos que sin duda borrarían ese día y harían de aquellas fluctuaciones de las circunstancias de su vida personal ligadas a aquel monolito espectral de recuerdos e imágenes en blanco y negro, una muralla de multicausalidades y de acciones trágicas inconclusas, hasta el reflejo invertido de la amargura en las tonalidades del rencor de su ahora, o de sus sentimientos por el suelo que los vio nacer, o al que por sangre o por un lazo puro o de anhelo ideológico pertenecen, al contrario de algunos otros que consideran esos mismos acontecimientos el origen de un proceso de afirmación de lucha y resiliencia de la entidad de un arduo devenir de una nación que, a pesar de su situación compleja, igualmente sigue erigiéndose con sus heroicos estandartes como un símbolo de resistencia ante los mismos ojos de la historia actual. En el contexto de esas cuestiones, en el que por una sana curiosidad intelectual, así como podría decirse de expectativa difuminada en reflejos existenciales, que a veces trascienden por el arte de la perplejidad y la pugna inconsciente buscando el significado de la vida contra los umbrales y horizontes de la humanidad, raíz a fin de cuentas en gran parte de nuestra alma, fue que en octubre del año 2024 yo me decidí por tomarme algo así como un descanso en el seno de la revolución, para definirlo de alguna manera, esperando figurarme ciertas nociones sin ningún otro relato más allá que el que solo puede surgir de la experiencia directa. En aquel momento, sintiendo un poco de hartazgo sobre algunas obligaciones de mi vida cotidiana y por una necesidad práctica de dispersión personal, yo, quizás paradójicamente siendo un empleado que se dedica al negocio de los hoteles de esparcimiento en mi país, y también ya habiendo viajado y recorrido anteriormente otros lugares del Caribe, al que aprecio con el afecto de casi sentirlo como territorio propio, y además, dada mi condición de argentino, esporádicamente aficionado al arte, a la escritura y a la historia, y casualmente nacido un 8 de enero, es que consideré a todos esos motivos razones más que suficientes para la idea de hacer en solitario un viaje turístico de unas semanas por ese lugar que representaba las antípodas ideológicas de lo que mi perspectiva tenía como preestablecido, aunque de todas maneras estructuradas en un formato que ya conocía bien: turismo caribeño, pero aquella vez a la cubana. Aunque cabe admitir que desde un primer momento también no obvié el hacerme una noción, gracias a un poco de investigación previa, sobre algunas cuestiones más que evidentes y de conocimiento público con respecto a la isla, su historia, sus lugares de interés y su situación actual en rasgos generales,
que representaban igualmente un contraste incierto para mi realidad personal y social en mi extremo del mundo, y sobre todo al ritmo de mi época política de completa condición capitalista. Por consiguiente, ya no bastaba nada más que tan solo vérmelas contra esas posibles expectativas finalmente enfrentadas al rigor más exacto y contundente de la vivencia íntima en las circunstancias comunes o definitivamente disímiles entre ese país caribeño esperándome y mi ser. En La Habana no hay quien la visite y no conozca, aunque sea de vista y de paso, la esquina de la rampa de la calle 23 que asciende desde el malecón y la calle L en el barrio del Vedado. Una zona de la urbe que en su esplendor consistía y albergaba algunas de las edificaciones más suntuosas y pudientes de la capital, y que a diferencia de la demacrada Centro Habana de hoy, casi logra conservar mucho de la perspectiva de casas viejas e imponentes para la mirada de quien dé un paseo por aquella zona con una perspectiva de apreciación nostálgica. En la esquina en cuestión, en un principio mencionada, se ubicaba el Trip Habana Libre, un hermoso 5 estrellas por su diseño, disposiciones y funcionalidades. Sin embargo, hoy catalogado tan solo con 3 o 4 estrellas por los rankings de los foros turísticos. Más allá de eso, lo interesante de este hotel es su historia, dado que fue una construcción llevada a cabo en el ocaso del sistema capitalista de la isla en el año 1958, financiada principalmente por el Sindicato de Trabajadores Gastronómicos de Cuba a través de su caja de retiro. Por lo tanto, esa financiación que provino del sistema de pensiones cubano para los trabajadores del sector gastronómico, asociada con la colaboración de la cadena de hoteles Hilton, fue la conjunción que hizo posible tal obra pensada como la glamorosa vanguardia arquitectónica y turística de aquella época. Una capital más que adelantada y preparada para la envergadura de una noción así, no obstante, en un país que obviamente colapsaba. De todas maneras, en marzo de 1958, el proyecto Hotel Habana Hilton, con un costo de 28 millones de dólares y siendo además el hotel más alto y grande de Latinoamérica hasta ese momento, fue inaugurado entre la fiesta y la gala de una Habana de exuberancia que de cierta manera se acababa. Esa Habana previa al peso simbólico y pragmático de la ideología de la revolución. Una capital Una capital que todavía se resguarda en los íconos edilicios a gran escala como el edificio Foxa y el mismo Habana Hilton, emblemas de una proyección turística en auge entre piscinas, casinos, hoteles de lujo, inversiones de la mafia italoamericana y también prosperidad legítima por la fluctuación del libre comercio y la industria, con los elementos técnicos más adelantados de la época por su proximidad geográfica a Estados Unidos. Asimismo, una capital que desde otra perspectiva era considerada como el patio de recreo, con una estética de tropicana y burdel, para el incipiente imperialismo yanqui, y que en sus perímetros no era más que el maquillaje corrido y desprolijo de un país con abismales diferencias y carencias sociales. Entre estas características, según como se la considere, y que en definitiva fueron de una u otra manera las circunstancias del marco sociopolítico para el surgimiento de la Habana Hilton, y a su vez los factores en pugnas por lo que se produjo también su inexorable destino, cuando ya desde ese estrepitoso comienzo de la victoriosa revolución, el hotel, por su condición de ser el lugar más alto de la capital en aquel momento, fue utilizado como punto estratégico y primer cuartel general de Fidel Castro en el poder. Todavía hoy en sus pasillos permanecen las fotos de los guerrilleros armados y atrincherados en el suntuoso lobby en esa improvisada etapa en la que, por su parte, el ya para ese entonces líder indiscutido de la guerrilla y con ambiciones de serlo del país entero, hizo de la habitación su base de operaciones. Anecdóticamente, también en las instalaciones del hotel mismo, la CIA no pudo concretar algunos intentos de atentados fallidos contra su vida y por ende contra lo que fue a futuro la carismática y gravitante personalidad de Fidel Castro para el país. Más allá de aquello, en lo que respecta a la vida funcional del hotel y como todo lo que ocurrió posteriormente a la revolución, sufrió un proceso de expropiación y estatización, por decirlo de alguna manera. De tal forma cambió su nombre a Hotel Habana Libre y también, como partícipe histórico del devenir de las tribulaciones políticas del régimen, fue en su momento una especie de embajada para la Unión Soviética,
resultando así que desde aquella época la estructura del edificio fue la paradoja de dos temporalidades ideológicas en un mismo lugar, pero de todas maneras funcionalmente conservando casi intacta su condición de todavía ser la vanguardia arquitectónica, estática y estética ante todos los acontecimientos que se daban en el país. Desde el primer aura de optimismo revolucionario hasta las rupturas con intereses de grandes capitales y expropiaciones a las compañías azucareras y petroleras de Estados Unidos. Luego, una vez ocurrido el comienzo del bloqueo económico y durante la crisis de los misiles de una Cuba estratégica entre dos cosmovisiones del mundo distintas, divididas por las tensiones de la Guerra Fría entre el comunismo ruso y el capitalismo norteamericano. Asimismo, en la extensión continua del silencio de las casas y los establecimientos abandonados con el estallido de la Revolución, o al mismo transcurrir de todo aquello que paulatinamente, con el paso de las décadas, se iba deteriorando: vidrieras, locales, negocios, calles, anuncios en marquesinas, edificios u otras construcciones también, como toda infraestructura en La Habana, permaneciendo ante el posible colapso o la inminente reliquia incierta entre alguna aparición quizás de una edificación nueva de sobriedad funcional socialista, una nueva ruina de un lugar que colapsaba. En los lapsos de tiempo también de días, años, meses y décadas, en las de la sucesión de todo lo que se cernía sobre la historia revolucionaria de Cuba, aquella de los juicios y depuraciones ideológicas en un principio, luego entre la resiliencia, la huida o la resignación generacional en diversas coyunturas del continuo proceso de experimento social en la isla, hasta los momentos más que significativos por el impacto directo de la envergadura de las circunstancias, como lo fueron la caída de la Unión Soviética o el éxodo del Mariel y el comienzo de la época especial, de la manera en que Castro la denominó en la década de los 90. Instancia en la que el ya paradójicamente régimen revolucionario tuvo que recurrir a flexibilizaciones en sus políticas de manejo de capitales o elementos de producción, siendo más acorde por lo menos en términos de definición para la ideología, aunque quizás no para la práctica, por lo que necesitado de ingresos permitió a capitales extranjeros invertir en construcción y administración conjunta de complejos hoteleros de lujos nuevos y de los establecimientos que todavía permanecían de la época del auge turístico de antaño, como lo fue la Habana Hilton, Habana Libre, y que finalmente en esa época de reestructuración económica pasó a llamarse hasta el día de hoy Trip Habana Libre, devenir tras el cual, posiblemente casi sin concebirlo, si uno no se adentra en la historia, al hospedarse como cualquier otro turista, pasaría por alto. Yo en el mes de octubre del 2024, ya una vez habiendo llegado al país, me hospedé justamente en aquel lugar emblemático. La ubicación que me dieron fue en una habitación en el piso 20, con una vista elevada de amplios ventanales y panorámica del mar, el malecón y el horizonte de Centro La Habana y Habana Vieja, donde a lo lejos también podía observar el hospital Amejeiras y el Capitolio destacándose. Luego, volviendo con la mirada hacia lo más próximo frente a mí, el Foxa y el Hotel Nacional, conjugándose todo con las variaciones de las nubes y la marea a lo largo de las horas. La habitación estaba correctamente dispuesta y se notaba su envergadura de lujo para la época en la que se concibió. Las instalaciones del hotel, de la misma manera, eran el evidente resultado de una obra suntuosa que, a pesar de años de dejadez a la cubana y algunos detalles como una que otra alfombra gastada en los pasillos y algún piso inhabilitado para su uso por la falta de mantenimiento, de todas maneras aún superaba amplia y funcionalmente, a nivel estructural y estético, la calificación de 3 estrellas para los requisitos del viajero no muy quisquilloso. Los primeros días, desde que llegué a aquel hotel, después de un desayuno previo en el buffet variadamente guarnecido y agradablemente diseñado junto a la vistosa piscina, comencé por recorrer en principio el barrio del Vedado y los restaurantes aledaños en caserones antiguos bien mantenidos, que al dar sus menús ya venían con la previa explicación de lo que sí había ese día. También en ese recorrido por aquella zona me sorprendió el cine Yara, con su cartelera rústica de un film más que desconocido y hasta su casi desidia por la presentación de una función en una capital que antaño llegó a tener 358 salas.
Allí en el Vedado también omití tomar un helado en la famosa Copelia, que al parecer siempre parecía cerrada. Y más allá de mi perspectiva me di cuenta después, según lo que hablé con los cubanos del lugar o los empleados del hotel, que por la calle de la Rampa los localcitos que no parecían la gran cosa, en años pasados, eran un centro neurálgico de concurrencia con eventos también en la plaza, frente al Yara. De la misma manera, en esos primeros días de mi llegada recorrí el malecón bajo la llovizna, en el clima de todas maneras placentero y pletórico por el impacto del mar contra las rocas. En la avenida Malecón, en dirección a Centro Habana, vi los edificios ya destruidos, de lo que prácticamente no quedaba mucho en cuanto a gracia estética de alguna época, y más bien daban la impresión de en cualquier momento venírsele encima a uno sobre la cabeza mientras caminaba. Esos días también, entre tanto caminar, vi el inmenso edificio del Hospital Almeireiras de cerca y la decadencia edilicia circundante. Llegué por la Galiano entre las veredas distorsionadas por el abandono y los signos de La Habana de esplendor comercial en la deformidad arquitectónica hasta San Rafael y su zona de comercios en la peatonal, similar y a su vez completamente distinta a la de cualquier otro país. Desde aquel bulevar creo que fue que pude sentir un poco de la esencia más verosímil de la vida del cubano habanero en la mixtura de una economía de subsistencia o sin ánimos de ofender de rapiña contra la vida, que estaba ahí, que de igual manera se asemejaba a la de una ciudad cualquiera por momentos, pero que una esquina o una cuadra después, entre el ruido de las calles y las bocinas viejas de los almendrones, se fundía en lo alto de sus rutinas escondidas tras la ropa colgando de los edificios superpoblados y desvencijados en la mayoría de los casos por el uso continuo, hasta el ajetreo de lo que hubiera para vender, para comprar, conseguir o hacer, de ahí a la calle y a todas direcciones. Pero para mí el recorrido de mi existencial esparcimiento turístico era el destino obligatoriamente superficial e inmediato de la plaza central y sus vistosos autos de época donde después se recorrería La Habana por $30. Aunque en aquel momento mi primera impresión de los límites de Centro Habana con el casco histórico, todo se presentaba vertiginosamente ante el camino, fresco, de ruido y de llamativas texturas y horizontes de detalles inmediatos que en la retina del viajero trascienden a otra vitalidad omitida u oportuna en el mejor de los casos. El paseo del Prado, con los niños en patines o correteando en el atardecer, el Gran Teatro de La Habana, el Hotel Inglaterra y el Capitolio imponentes entre el cuasi apocalíptico ensombrecimiento más allá contra el sol de la entrada del barrio chino y la desprolija plaza de la Fraternidad. O a unas calles más, la estación de trenes abrumadoramente abandonada, entre los almendrones que funcionaban como medio de transporte hacia los lugares más importantes de la ciudad, o hasta las playas de Mar Azul y Guanabo, recorrido que en uno de esos vehículos compartiéndolo con algunos cubanos hice días después. No obstante, en ese ahora, en esa primera visión más allá de Centro Habana demacrada, casi surrealista, casi clásica, para mí extrañamente imponente, laberíntica, rústica y de alguna connotación humana triste, hasta desplegarse en ella misma por la cualidad de su subsistencia y su belleza restante, casi milagrosa, al llegar a calle Obispo, y por ella Habana Vieja, donde la vitalidad de la urbe confluía en el último espíritu habanero que según mi criterio la mantiene viva. La Plaza Vieja, la bodeguita del medio y Floridita, otrora de Hemingway, después de los turistas y los músicos de los bares, casi resonando hasta los muros de la catedral y la plaza de armas, pero volviendo de repente en una vuelta a la manzana intempestiva otra vez Obispo, sus pintorescas tiendas, su belleza apacible, conmovida por el gentío, la estatua de Dante a la vuelta de una esquina y la lluvia de algún día haciendo un océano minúsculo contra los adoquines del suelo, y otra vez la plaza vieja, todo revivía, todo acudía, prendido en lo diáfano y dinámico, de repente un son, y el cubano de a pie, chico aquí, chico allá, los bares preciosos y clásicos, don Eduardo y su balcón por sobre la belleza del cielo de Plaza Vieja, el paladar de doña Eutimia, la vitrola y su bonita camarera sonriente, y después otra vez la bodeguita del medio,
un mojito más en la barra, al ritmo de sus músicos, y sentir en la garganta, en los oídos y en la piel la Habana todavía latiendo suavemente, acompañando mis pasos, de vuelta entre la espuma, meciendo resplandores en la bahía y más adelante los cañones, mientras una ola reventando elevadísima, salpicando la capital ahí atrás, alejándose, esperándome para dejarme verla nuevamente, pero nunca más como esa vez primera desvaneciéndose, con el morro a mis espaldas, casi olvidado, en la incongruencia de esa ciudad tan particularmente única y diferente a cualquier cosa que me hubiese podido imaginar en mis sueños. El 18 de octubre, después del desayuno, opté por caminar hasta la Plaza de la Revolución buscando la conmoción directa de los símbolos patrios del Partido Comunista Militar dirigiéndose por sobre el hombre. El día había despuntado bien, y el calor era de un sol soportable aunque reluciente, asomándose por momentos entre las nubes. Fui improvisando mi recorrido, primero a voluntad de la panorámica de las calles del Vedado, anexas al malecón, entre los caserones avejentados, de unas características de opulencia deteriorada, en muchos casos, y en otros con la particularidad de ser propiedades subdivididas para el uso de muchas familias, también en otras directamente con la función de ser establecimientos dedicados a alguna actividad estatal relativa al régimen con sus representativas banderas rojas y negras, con su defecto banderas cubanas, además obviamente de las otras construcciones, las de siempre, las del misterio del abandono o la técnica de urbanismo artístico involuntario producto de un sistema político-económico, las cuales iban marcando por el grado de interés que me generaban el trayecto hasta los rostros de los próceres inmortalizados en la Plaza Patria. Así me fui perdiendo entre la tranquilidad de las cuadras y sus fachadas. Tomé algunas fotos y continué hasta el malecón, para en vez de hacer el trayecto más directo por calle 23 y avenida Paseo, perderme un poco por los perímetros del Vedado hasta retomar por el malecón, intersección con avenida Paseo, haciendo que el camino se haga más largo y por lo tanto más arduo y contundente para el cuerpo, con cierta reminiscencia de estamina guevarista en mi imaginación fantástica de turista de la revolución. Ya después de haber dejado atrás el malecón y subiendo por avenida Paseo, en las proximidades más inmediatas a la plaza, sí comencé a encontrar mansiones de época mantenidas o restauradas a la perfección, la gran mayoría con alguna mención o estandarte perteneciente a Fidel Castro, o al único partido del país, colgando de sus paredes blancas de un acabado detallado o impoluto. Sin duda un espectáculo notablemente contrastante con todo lo que había visto hasta ese momento con respecto a los parámetros del común denominador de estilos de vida socialistas en la isla. Un poco más adelante, después de que el cansancio del recorrido ya era visceral y de ardua naturaleza significativa, tratando de absorber y mimetizarse con algo del sentimiento heroico impuesto en derredor de aquel lugar al que ya había llegado en las inmediaciones de la plaza, frente a los rostros en los edificios con las obras artísticas de Camilo Cienfuegos y sobre todo ante la del Che, contemplativamente prendí un habano bajo el sol arduo y solemne, imaginando los multitudinarios eventos que alguna vez se produjeron en ese predio, en las proximidades de la biblioteca y del Teatro Nacional de Cuba, donde miles de personas aplaudieron los inacabables discursos, algunos movidos por la admiración, otros por la codicia y otros más tan solo por el miedo. Contemplé también el monumento a Martí y los edificios con militares haciendo custodia en las entradas y en los alrededores a su vez, a los autos clásicos llevando y trayendo turistas por las calles delimitantes de aquel emplazamiento rodeado de edificios gubernamentales y por consiguiente arteria principal del estandarte último por excelencia del espíritu emblemático de la Cuba revolucionaria y significado ulterior de la expectativa de sacrificio y lucha hasta la victoria siempre por y para la revolución. Después de un tiempo sin resguardo bajo el sol, al terminar mi habano Montecristo y descansar un poco entre concepciones difusas de mi conciencia, y tras una última venia personal en mi interior al comandante Guevara por una admiración franca a la trayectoria de su cautivante vida,
Emprendí el camino de vuelta al hotel, pero esta vez ya sí por Avenida Paseo hasta calle 23, y desde ahí directamente a las inmediaciones de mi lugar de hospedaje. Esa tarde, después de volver a mi habitación y relajarme algunas horas, al bajar al lobby ya casi llegando al anochecer, me di cuenta que en el ambiente pasaba algo diferente. Una tensa calma y un atiborrado despliegue había sucedido en la cafetería ubicada en el sector de la entrada del hotel colindante con la rampa. Al salir por la vereda y charlar con algún que otro cubano vecino del lugar y otros turistas, me enteré que la isla había sufrido un apagón masivo, es decir, todo el país estaba a oscuras, salvo obviamente los hoteles de gran envergadura que contaban con grupos electrógenos y redes de energía alterna para eventos de corte de corriente. La diferencia y lo particular de aquella situación era que el corte había sido en toda la isla por un desperfecto en la central Guiteras, en la provincia de Matanzas. Es decir, y en resumidas cuentas, desde el mediodía y hasta ese ocaso el país había colapsado energéticamente y según preveían los medios de comunicación, el sistema iba a estar sin funcionar por lo menos 3 días completos, hasta ir restaurando paulatinamente el normal funcionamiento y abastecimiento del servicio eléctrico. Convulsión mediante para el turismo, el clima social y la calle eran ámbitos restringidos. En las esquinas del hotel, que ya comenzaban a oscurecerse, se habían ubicado oficiales que educadamente no permitían circular a las personas, específicamente a los turistas, hasta que volviera la luz del día, más allá de las inmediaciones del hotel. Por lo que lo más oportuno era comer o tomar algo en alguno de los restaurantes o en la cafetería del Trip y después descansar un poco en el lobby o en la habitación. Yo por mi parte estuve unas horas entre la pequeña multitud que se había formado en el lobby y a la entrada del hotel. Charlé con algunas personas, comí lo que pude un poco desprolijamente en la cafetería repleta y subí a mi habitación, dando la noche por acabada para el esparcimiento turístico, con una especie de inocente parsimonia, porque tenía en consideración principalmente que mi viaje había comenzado unos pocos días atrás y me quedaba todavía unos cuantos días más en el país. Sin embargo, aquella noche al subir a mi habitación, el espectáculo visual fue abismal, y de manera inconsciente la percepción de la situación fue otra. Allí estaba La Habana, completamente a oscuras, y tras el reflejo de las luces prendidas en el piso 20, el reflejo de mi sombra, de vuelta desde las partículas que hacían del vidrio un duplicado hacia el monolito y el vacío de las calles de La Habana abajo. Pero una vez que yo apagaba todas las luces del cuarto, la oscuridad sopesaba como una fuerza imponente, quizás la oscuridad más imponente que sentí en mi vida, aunque alguna que otra vez percibí en mi interior algo similar, pero no de semejante escala. La oscuridad de esa noche era la penumbra de un país entero, que a mí llegaba refractada en los contornos de su capital, y un inmenso océano negro contra las estrellas y la elevación de la isla en soledad como fantasmagóricamente fuera del mundo, pero sumergida en los claustros de todas las cuestiones y entramados políticos y sociales que lo conforman, deconstruyéndose en una visión negra y etérea de movimientos, cuerpos, casas, establecimientos y almas allá abajo en la negrura de un Caribe y un presente bestial de política envergadura a las sombras de un régimen. Todo lo que aconteció en mi estadía en el país después de esa noche puede ser referido a lo relativo a un momento en particular en algún lapso de tiempo indefinido, entre aquellos instantes sin luz en La Habana y los días posteriores en un orden de valor diferente. No es de mi interés hacer una descripción metódica del devenir de los sucesos transcurridos, ni desde la perspectiva de una crónica o un relato circunstancial concerniente a los eventos más notorios de mi viaje en su totalidad desde aquella noche. De hecho, podría comenzar mencionando un viaje en Almendrón a la playa de Mar Azul, después de una mañana de domingo sin luz en La Habana Vieja, entre las construcciones cristianas de la colonización, pensando en la canción Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez, y esa cronología definiría más verazmente el orden circunstancial sin sentido por detrás de lo significativo de las percepciones acumulándose en su envergadura de siglos y fugacidad propia, y al anochecer al final, después de La Habana entre el sol, la lluvia y la oscuridad más radiante que vi en mi vida, la ciudad, el todo, apagándose ante mí y la isla, otra vez,
indefinidamente, casi de forma inconcebible y revolucionaria, queriendo escapar de su cárcel propia. Por lo tanto, considero que es más pertinente exponer sin reparo o censura algunas líneas que en una de esas noches, contemplando La Habana apagada desde el ventanal del piso 20 del Trip, la encontré en un cajón donde no guardaba nada y no sé qué buscaba en la mesa de luz junto a la cama. Líneas que aún conservo de unas hojas que de la misma manera desconozco si llegaron a mí por desidia en la cara de algún empleado del hotel o algún huésped de quién sabe qué origen humano existencial ante el reflejo de aquel ventanal, como mi ser en mi propia perplejidad, pero que en definitiva yo propiamente les atribuyo a esas palabras ciertas inflexiones evidentemente y hondamente cubanas por momentos, y por otros una gravedad y vitalidad de algo más en ellas, que a mí me parece más pertinente adjudicárselo tan solo a esas líneas y a la reverberación de su naturaleza en sí mismas. Este no es un discurso, no es una carta, no es un relato, no terminado y no empezado, para el pueblo, para un comité, para la ONU, ni para la CIA, ni para el comando cubano de cualquier clasificación de un golpe de Estado y ejército revolucionario. Esto es la chispa reflejada en el agua y último vestigio que no me atreví a mirar en La Habana desde el otro lado, desde el morro, para volver a Cuba. Yo siempre permanecí frente a él, separados por la marea, bajo la lluvia y niebla de este siglo, de forma real y tajante, como la isla lo hizo conmigo en una ilusión y en la desolación más verdadera, igual sintiendo un minúsculo despliegue de esperanza. Arriba incluso de las torres hoteleras, encegueciendo cualquier noción propia de civilización y progreso, y arrebatándome el alma, dándole de consumir realidad humana por sobre un discurso entre millones de espectros de personas devoradas, por la voz que nos arranca la garganta y se nos mueve por la espalda, por los poros, en la multitud, agolpándonos bajo el signo de un atril, eclipsando todo, aturdiendo con su sonido las realidades de las muchedumbres como el relato de un espejismo, como un horripilante recuerdo de todo lo perdido. Pero para mí, sobre todas las cosas, llevándome al recorrido de tus lágrimas, que ya políticamente no corresponden a un juicio de valor de algún chivato o algún dictador, si es que llegara a ser posible esa nefasta idea de que alguna vez tuvieron que hacerlo. Y más allá también de las fotos del pasillo de La Habana Libre, donde el Che Guevara jugaba el ajedrez antes de inmolarse por sus convicciones en la selva de Bolivia. Lo bucólico de su cuerpo inerte tendido en la higuera con los ojos abiertos, en un intento de reivindicar la lucha por las desigualdades e injusticias de las clases sociales latinoamericanas después de él haber fusilado y haber sido fusilado. Y para mi perspectiva de nuevo reviviendo desde la visión de un tablero de ajedrez masivo por sobre el cielo habanero, cerniéndose por toda la amplitud de una ridiculez subdesarrollada. En ese horizonte de una capital caribeña devastada, improductiva, y además en cada aspecto de su desarrollo social ultrajada, descascarándose, llenándose de grietas y por derrumbarse en nuestra conciencia con la magnitud de los símbolos patrios, de los que yo tomo su cara en la plaza de la Revolución, contra tu cara que entre las banderas me mirás. A veces pienso que si el Che Guevara viviera hoy, lo más ético de su parte sería invadir Cuba otra vez, para desterrarse a él mismo, a diferencia de la naturaleza, la furia
y los vastos horizontes impregnados de la sangre y el sudor de una especie de Cristo rebelde, tornándose su gesto contra la transfiguración de un símbolo para cualquier noción de resistencia social contra el imperialismo. En cambio lo tuyo es la estamina, la captura de la sensibilidad del vigor, agotado de luchar cada día, con un plato de comida insuficiente, con elementos de salud insuficientes, con recursos básicos insuficientes, con una infraestructura insuficiente, sin agua, sin luz, sin abastecimiento, sin trabajos dignos, sin salarios dignos, sin medios de transportes dignos, sin libertad de expresión, sin democracia representativa, con el desgarro emocional tan desolador de ver las precarias góndolas vacías, o el calor vapuleando el cuerpo por las madrugadas infinitas, a merced del monopolio socioeconómico de un único partido militar comunista que difiere completamente en el pragmatismo de su sistema hasta de la más básica de las nociones de cualquier práctica ideológica más que la igualdad de una clase social, pero con la particularidad de tener como común denominador la carencia de todo y la distribución de las riquezas unilateralmente tan solo para la élite de una dictadura militar. Esa es la supuesta lucha que al cubano se le impone, su deforme noción del materialismo dialéctico, el no tener nada como estándar básico de vida para ser aplicado en tesis y antítesis de la falta de voluntad como elemento activo socialmente, para sintetizarse de manera coloquial en el rebusque cotidiano de la gente de a pie como factor primordial de subsistencia. Y miro tus fotos que conservo y las comparo más allá del tiempo con las de las personas revolucionarias del comienzo del proceso. Y siento que la desaparición de Camilo Cienfuegos se asemeja a tus posibilidades de postular un partido político nuevo en la isla, envuelto todo en la desaparición sistemática perpetrada por un aparato impuesto donde tu decisión es nula e inexistente. Entonces el horizonte se torna espeso contra la gravedad del teatro y la cúpula del Capitolio, construyendo el atardecer, donde sentado en un banco de Plaza Central te veo pasar. ¿Cómo definir la posibilidad funcional del individuo comunista cuando comparo tu cuerpo delgado, sin nada que hacer, por el desgastado Paseo del Prado, o entre las puticas de San Rafael, caminando cerca de la escultura del beso? Considerando así que a La Habana como elemento subversivo ante el vacío de dinámica cultural y productiva actual le queda el sexo, el son, el mambo y la conga del Tropicana hecha añicos contra una sobriedad famélica, casi indigente, entre las reliquias clásicas de arte que todavía perduran, y por ellas, sin embargo, de todas maneras, encontrando su sensualidad, su expresividad y su escapismo a la censura. La rutina de todo banero desganado con cualquier tipo de oficio mal remunerado. Se sale de la celda del elemento propagandístico revolucionario buscando sesgar todo tipo de belleza, hasta los barrotes del subdesarrollo más hiriente en las calles agitadas por su ser. Y así vuelve, con el perfil de su gracia en resistencia humana de guerrilla involuntaria, que aún perdura entre las condiciones que no tendría que hacerlo. Y otra vez, ¿cómo definir la relación humana y el elemento funcional de la miseria? Yo, buscando ese significado, me herví en el sudor de la gente en la guagua desvencijada, viajando peor y de manera más indigna que el ganado. También ante el posible derrumbe después de la lluvia, apurando mis pasos para de todas maneras buscarte, encontrarte y decirte lo bella que te ves frente al Hotel Inglaterra. Perdón por volverte a traer de la dureza de tu vida y mezclarte con estas únicas cosas que yo en definitiva tengo. El recuerdo de amar a una jinetera de Habana, o una joven mujer de Habana Vieja en aquel burdel a cielo abierto, donde ya no hay diferencia, pero amarla de verdad, besarle su rostro, acariciarla, sentirle en los solares el latido del corazón en el pecho, decirle realmente eres tan linda, la paz, la destrucción y la verdad de la historia tú eres. Todas me parecieron más dignas y respetables que cualquier soldado, que cualquier revolucionario disfrazado de esta época,
sometiendo al prójimo al hambre explícita, repitiéndoles la excusa del bloqueo que no caduca. Oye, chico, una noticia que no figura en el Granma. Una librería de La Habana donde se venda algo más que guerra de guerrillas. Oye, chico, una generación después de las que ya se consumieron, viviendo, quizás despertando en el susurro de Internet. El mundo, la democracia, allá afuera latiendo, vibrando, compleja. Armazones de libertad, derecho y garantías compartidas. Y mis palabras hoy te llegan, pero yo sigo sentado y te vuelvo a ver pasar. Te ves espléndida y frágil, frente a las cúpulas entre los árboles de la plaza central. Y por un segundo siento que quizás cuestión de poco tiempo ya sea. Yo prefiero tener un manual propio para la paz y la guerra en la torre de La Habana Libre, donde se me montaron las almas subidas a los muros de todas las terrazas de su rencor generacional en el presente y en el más allá, y me olvidé de vos un poco, y me volví a aturdir con los fantásticos de la ideología queriendo disfrazar la situación precaria como rebeldía contra la sociedad de consumo, la economía de mercado y la cultura capitalista, palabras, palabras y más palabras de dirigentes millonarios convenciendo a gente obligatoriamente del consumismo. Ese otro motor de una fuerza que demuestra ser más pujante y más capaz de adaptarse a la naturaleza humana de la época, generando más bienestar que un arsenal de armamentos o el escritorio de un burócrata. No obstante, las inequidades de distribución de las riquezas, los elementos bélicos utilizados como medio de expansión y control, que de todas maneras remiten al continuo devenir de la historia y de los imperios ideológicos diferentes, como también lo fue en la Unión Soviética. Yo prefiero estar del lado de los que tienen algo con qué defenderse, una herramienta social para poder cambiarlos cuando corresponde, una dinámica, una posibilidad de alternancia incluso más allá de cualquier monopolio económico. La industrialización del siglo XX explotando y expandiendo a miles de burgueses que ya desde siglo atrás venían revolucionando el feudalismo. Después el acero, las locomotoras gigantes, armazones de producción por sobre el proletariado, el take-off, la revolución rusa, los soviets, el imperio de Stalin, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la dictadura militar, el desabastecimiento soviético de la industria regulada para la burocracia, por sobre el estancamiento y la calidad de vida. Los imperios surgen y caen. Yo miro a La Habana apacible y camino por sus veredas, los jirones que restan después de los movimientos económicos mundiales inconcebibles. Para el proletariado cubano, si es que eso existe de alguna manera extraña, por lo menos en los rateros del campo repartiéndose entre los chivatos y las comunas de lo escaso permitido, tan solo el anhelo queda de levitar por la ruta, por la sabana, esperar algún milagro de una limosna de níquel, de azúcar, de tabaco, y seguir levitando, sin combustible, tomar un descanso en los almacenes vacíos y deshabitados, llegar a Matanzas, a Santa Clara, a Holguín, ver a los cubanos, motores del país, a todos ellos, evolucionados porque irradian luz, de tantas horas y tantos días, con todo en su casa apagado. El take-off, la revolución rusa, los imperios surgen y caen. Yo miro La Habana, apacible parece, y camino por sus veredas, y los jirones que restan después de los movimientos económicos mundiales colosales. El cubano se torna luz, el cubano va a evolucionar y a iluminar al mundo de sus entrañas. Igualmente La Habana me hace pensar paradójicamente en el futuro del mundo, en el paraíso y en el apocalipsis, por la belleza de su naturaleza y por la tragedia de su urbanismo. Yo estoy acá, en una de las primeras islas donde se dio el hallazgo de América y el Nuevo Mundo, donde la tierra como el cielo fueron tal vez posibles, sin importarme el desprecio comunista por la religión, y sin importarme la masacre y el saqueo de la colonia española durante siglos. Los muros de la catedral se ven tan bonitos y solemnes.
delimitados de sombras llenas de una paz fría, albergando el silencio sacramental del paraíso que tan extraño y suave se siente por Plaza Vieja. La historia involuciona y también se redime. Sueño con serpientes de mar, con tanto mar hay de serpientes sueño yo. ¿En qué lugar de tu dignidad cabe Cristo? ¿Y en qué calle de Moscú o Manhattan cabe Roma tras la marea? Me figuro el principio del cielo en el destello equivocado, la Cuba que imaginé al aterrizar en el país al anochecer, después de la isla pequeña en tierra casi ínfima contra los contornos del imperio y potencia mundial del capitalismo actual. Y el océano negro, fulgurado de luces de civilización, dividiendo dos polos abismales entre la pobre isla rebelde y la superpotencia emblema de la expresión de este siglo y del siglo de la industrialización y la guerra a gran escala después de 1945. Pero el paraíso todavía está en frontera. El Caribe del mundo actual, ese animal de piel de montañas, extensiones y naturaleza prostética del humano, ese nuevo mundo donde se descubrió América y la vertiente de la noción espiritual en su mayoría desde la colonización hasta este deformado presente virtual, adquiriendo vida por la irradiación satelital desde el otro lado en Florida. Tal vez ella sí, conectada con el humano suspendido en las leyes del universo, si es que la verdad no son esas leyes en la resolana de acá, contra la arquitectura cristiana y el enigma de su respuesta tras el apagón del teatro de las nuevas almas en la virtualidad. La isla fantástica, ella sola, de su silencio, la tomo en mis manos y le exploro los granos de arena, que como los instantes que permanecemos dormidos nos insulta el intelecto en la mentira de una superstición, que hartos de nosotros mismos estamos resignados a creernos. Ya no eres africana, ya no eres española, igual en la lástima de la belleza del Caribe que todo cruelmente redime, tranquila en un acto de fe agonizas, a la distancia como sola. Yo te miro como se te mueve aguardando en el incómodo silencio la mordaza de la boca. Yo espero el milagro que te redima. Yo imploro que abras el cielo para escapar de esta locura a la que te tienen sometida, para escapar también de un centro comercial y su anestesia. Y si esta miseria cubana fuera la puerta del paraíso en la tierra, si acá quisiera volver al Mesías para redimir el caótico transcurso de las falencias y los rústicos acelerados procesos de avance entre salvajismo y aciertos, que hoy desprolijamente casi obnubilan por completo toda perspectiva, con el gigante del progreso mundial exacerbando los márgenes inconcebibles de las posibilidades del potencial social mancomunado. Y así, que este lugar sea el principio existencial para que el ser humano se despeje de su necesidad de simple frivolidad inmediata ante todas las problemáticas y mezquindades propias de nuestra condición. Pienso en el amor, en la castidad, en la humildad, en la benevolencia, en la fraternidad de una civilización que libremente y en conjunto y en paz elija su destino. Y miro al chivato de la esquina de Plaza Vieja haciendo tratos con el policía para que no moleste a la jinetera con el vestido corto, mientras los escolta a ella y al turista, al que le vendió una imitación de cohiba a mitad de precio, hasta el solar. Y siento que desvarío. Por eso yo sigo después de haberte vivido, de conocer tus calles, de cruzarme con el motor de la naturaleza en la noche marina de tu Caribe, sofocante al ritmo del entramado de las propiedades de la creación y el poder de la evolución por el mercado de supervivencia en la energía de los ciclos de vida, de los peces, de los muros de corales en los bramidos de tus aguas turquesas ocultas, viendo como La Habana en el horizonte hecha una ciudad negra resplandeciente, atraviesa la corriente a lo lejos. Ella, pareciendo una lamentable súplica irremediable contra las paradojas de la humanidad, levitando contra la violencia y la calma de la naturaleza acompañada en el silencio de las bocas de su gente, que en su mayoría anhelan otra cosa para su vida,
más que un atroz atisbo poético a los márgenes racionales de una sociedad desarrollada, en el abismo de su ser, y peor aún, en cada respiro, de cada día, de cada mirada, y de cada paso de su agonía ligada a lo que implica ser cubano en ese devenir del padecer de arduas cosas y tan incierto destino. Por lo que entre todo, yo a ella en la naturaleza necesité amarla y tocar su mano y abrazarle la espalda de mulata contra una ola negra, contra las orillas y Yemayá del mar recorriéndola, en lo hermético de la noche del malecón, que sólo puede ser comprendido por una mujer habanera. Yo me consumo los demonios del mundo y los guardo dentro mío. Se pueden tragar huracanes y renacer en el olvido de la humanidad, demostrando solo el aire de tu nombre, para que nadie como yo pueda atravesar el lugar en sombras de mi corazón, donde todo alrededor llegue de forma en energía, y cuando todo pare haber sido irrepetible, en el mejor movimiento, tuve un sueño en una pesadilla, vi a las olas inundando la ciudad, un rato y un momento, en una conciencia para darle perfección en el tiempo de la vida. De la misma forma en que los esqueletos de tus viviendas carcomidas van a morar en el pasado, irrumpiendo contra la vorágine del momento, hechos un símbolo, demacrado de resistencia contra el ritmo de la desaforada producción en masa y las superestructuras de distribución de poder social y las cuestiones mundanas y mezquindades políticas, o tan solo como la triste verdad de la desidia de un derrumbe habanero en la garganta quizás, desde el pasado de tantas coyunturas haciéndose polvo entre las verdades e hipocresías que también me subsisten y me dejan siempre ahí, solo, aguardando un huracán que lo devore todo de una buena vez, o únicamente esperando doblar la esquina y sentir la congoja cuadras adentro del desastre, de la depresión, del habanero que no soy, del exiliado que tampoco soy, y del turista que tan solo, naturalmente, ante esta destrucción política, no puedo ser. Eso me dije alguna vez, en otra parte del mundo, y me estalló la mente como un tiro de fusil perdido en la Sierra Maestra, reventándome la cabeza contra la noción de hacer un acto artístico en torno a una concepción social profunda y desangrada. No podría explicar con palabras cuántas veces sentí, en La Habana, una fragilidad en la propia gente que ni siquiera se daba cuenta de ello. Pero todavía soy yo, después del lamento escondido contra las rocas mojadas que todo lo purifican y las mesas vacías en las fiestas, y nuevamente, en el lugar de siempre, o en el escape de la playa que cierra un poco las heridas hasta el regreso a la sal en el aire de las tripas, de los corazones, de los electrodomésticos antiguos como un museo de cacharras emparchadas con injertos increíbles en los edificios que ya no aguantan más. Pero ¿qué me queda entonces por hacer de vos y de mí? En la distancia ahora de este orbe tan crudo y tan real, que en los sueños de mi nostalgia igualmente nos une y nos destruye de manera incivilizada, y que de esa misma manera va a destrozar como un acto revolucionario a semejanza de tu condición, constantemente los pretéritos estructurales de entablar el concepto de tu recuerdo y de tu vida dentro de la mía. Así el armatoste de La Habana, cuando te veo tan joven, tan inocente en tantas cosas, cala en los sentimientos y hace un lazo de una herida, la desinfecta y la cicatriza con lo que haya para improvisar, y ya curada la deja ahí, marcada en la humanidad de... A vos que te vi deambulando con los ojos perdidos por las columnas de Plaza de Armas, y el pasado agarrándote el alma reprimida contra el suelo, eras algo tan simple como la brisa de tus cabellos, pero que la historia tristemente apretó en sus manos e igual sonríes. Entre las banderas que te juzgan, te someten y te poseen de manera obscena. Desde las invisibles celdas queriendo encerrarlo todo, por la incoherencia de algunos pocos abusadores armados. A vos que te vi deambulando con los oídos tapados por las columnas de Plaza de Armas, y el pasado gritándote el alma aturdida contra el suelo, eras algo tan simple como la brisa de tus cabellos.
El ritmo del mundo nos pesa. La inequidad teñida de todos los actos atroces también nos pesa. La incesante marcha de los pueblos y sus libertades en su andar nos redime y se vuelve resplandeciente como el aura de un significado puro, intentando iluminarlo todo, por sobre nuestras condiciones aberrantes. Pero más nos pesa y nos acaba la tiranía de un país al que se le arrebata toda voluntad, todo recurso, toda libertad. Un régimen es un conjunto de actores sociales que conforman un sistema, y más aún si un régimen tiene un desarrollo temporal prolongado. En este caso es el de los chivatos, desde el que quiere controlar hasta el último pensamiento del prójimo, hasta el que denuncia por sumar algo extra en la libreta de racionamiento, pasando por aquellos que en un principio lo fueron en los juicios contra los allegados a la dictadura de Batista, algo ciertamente comprensible en aras de un espíritu de cambio social profundo, cuando el auge de los uniformes militares y el fervor y la identidad revolucionaria pidiendo justicia eran la reestructuración de una sociedad nueva. Pero algo se deformó en el camino. El voluntarismo revolucionario de primera época, entre falencias, se denigró, transformándose en una secta de alcahuetes tratando de dar un mordisco, defendiendo la idea de un país supuestamente, hasta convertirse en la segunda generación de chivatos, a mi criterio los peores, partícipes de un aparato militar de represión organizado, los de las burlas y el hostigamiento contra el que pensaba distinto, teniendo que marcharse entre maltratos e insultos al exilio, los de las purgas ideológicas y las expropiaciones de viviendas por denuncias personales, los de los arrestos contra todo derecho civil y constitucional concebible, los de los campos de concentración y calabozos infames. Algo de silencio de la ciudad y la playa está manchado en Cuba, en los bancos vacíos de las facultades, en los despachos llenos de legajos con nombres en libretas, bajo algún misterio en el mar, o simplemente en una fosa desconocida bajo la tierra, y tan solo consolada por la naturaleza. Son los cuerpos de los fantasmas de la dictadura. Yo escuché la voz moribunda de Reinaldo Arenas en su antes canochesca y en conducta inapropiada sobre las purgas sociales del régimen castrista. Comprendí el porqué de tanta supuesta paciencia. Sé que más allá de la muerte está la muerte. Sé que más acá de la vida está la estafa. Sé que no existe el consuelo, que no existe la anhelada tierra de mis sueños ni la desgarrada visión de nuestros héroes. Pero te seguimos buscando patria. En las tradiciones del recién llegado y en las mentiras del primer cronista. Introducción al símbolo de la fe, Arenas. Y la obscenidad en su esplendor desde la década del 60, gritando la libertad contra el imperialismo, dando alaridos retorciéndose en los gestos, explicando los conceptos de la burguesía, el proletariado y marxismo, haciendo alardes sobre el heroísmo de una revolución, sobre la identidad revolucionaria, y ya miles en botes rústicos desde el puerto del Mariel, cuando la saliva sigue escupiendo y salpicando el mar surcado por familiares, por separaciones, por desarraigo, por el exilio, el éxodo de las paradojas de las tierras prometidas hasta la casi última tragedia del Nuevo Mundo. Y con el uniforme oliva después, desde el Capitolio, desde las haciendas, desde los manjares y los mítines, en las giras mundiales, continuando salpicando saliva, sonriendo entre el humo y declarando su concepto incoherente de democracia y libertad de prensa, y el pueblo hecho un jirón en las periferias de la dignidad, desaparecido en vida, en la isla y fuera de ella. Si la resaca del estrecho de Florida pudiera agitarse en el tiempo, ¿cuántos cuerpos mostraría? El espíritu del balsero que se escapa, que se da a la mar, la desesperación que carcome, el hartazgo y los sueños, empapada de sal, la piel aterida, un vaivén de personas durmiendo en lamentaciones cristalinas,
Ahí yo maldije en el oleaje en silencio. Quise ver puentes entre el mar por tu paz construidos. Ahí también quise escaparme de la dictadura en una balsa, ser carne de tiburones, yo que nada había sentido, pero vi el vacío de tu futuro, el de la muchacha del restaurante trayendo su bandeja con cara de vergüenza, abstraída de todas las maquinarias de producción del mundo. Ella, la cubanita, dando suspiros de hartazgo, como ahogándose en tierra firme, idéntico a la expresión en el fondo de cada sonrisa, de cada amable gesto de todo cubano que conocí en la isla, a excepción de tan pocos que puedo contarlos con una sola mano. Pero el daño generacional se siente, deja su huella. No los queremos, no los necesitamos. Atragantado del culto a la personalidad, del peso de los símbolos patrios y los cadáveres de héroes de guerra manchados de rojo con una exaltación bélica exuberante, de un escenario imponente para el bramido social como un elemento de voluntad indiscutible, doblegado y aplaudiendo nervioso hasta en la última condición de la vergüenza. Y en los laberintos de todo aquello previo, la visión del hemisferio socialista que colapsaba. La Unión Soviética se deshacía en la perestroika, a causa de las ineficientes distorsiones de una economía centralizada en unos rigores absolutos e imposibles, gestados por gobiernos dictatoriales y represivos, que desde ese lugar en el mundo colateralmente destinaron a la isla a la intemperie de una concepción mundial fallida. Por eso Cuba está cansada de soñar con una esperanza popular, que por décadas le tapó la boca con gritos de viva la revolución, desde los evidentes resultados de desaciertos repetidos, producidos por un Estado inerte, como hasta el ridículo ya se evidenció, y donde cualquier desvarío ya poco encaja en algún relato verosímil, y siquiera de irrealidad, en las fábulas de un régimen, más allá del escarnio de intereses del neoliberalismo, y por sobre la idealización incluso de charlatanes tercermundistas con las barrigas llenas y sus casas por las noches iluminadas en otros países. Pero la isla está regida por una dictadura y no se puede evitar esa definición. Sin embargo, nuevamente lo digo, Cuba está cansada de charlatanería en el sosiego circundante de gente con la rabia apagada y desgastada por décadas del peso de un sistema. Entonces pienso que tal vez sea el discurso el último idioma que les quede como un trauma invertido, y por lo tanto no estaría mal llevarlo a la fantasía de sus posibilidades entre las polvorientas palabras ya agotadas, que seguramente en un determinado momento no van a poder tolerar ser movidas generacionalmente por un acto poético o por un acto concreto de libertad. Así, contradictoriamente contra el hartazgo cubano de toda carencia, ¿quién no quisiera estar en un atril, en la Plaza de la Revolución, para gritar sus verdades, haber podido arrebatarle el micrófono a Fidel por una vez, y antes de que pudiera haber hablado, la transfiguración discursiva de cualquiera de sus ceremoniales e interminables inmundicias, haber hablado uno? Yo quisiera, aunque sea una vez, frente al mar tu atril, y escuchar en Cuba tu discurso libre, en compañía de las olas, que pueda ser repetido sobre todas las cosas. Tal vez eso sería más armónico que hacerlo únicamente con un puñado de incoherentes armados que se creen dueños de una isla, y seguramente también aquello sería un espejo más exacto de muchas de las acciones y pensamientos en fuero interno y en los límites de los reflejos sociales esenciales por sobre la existencia que ahora no se respetan. Esa es la necesidad más inmediata que Cuba tiene ahora, quizás detrás de una chispa, de un fogonazo, de gritos en la calle y otra sierra maestra a la inversa, o una invasión a Playa Girón exitosa, y que desde allí la sociedad se aferre a la imagen y semejanza de una masa que tanto ignora sus falencias y su verdadera naturaleza ante la carencia, o ante el poder detrás de una fachada ya gastada. Y hacerlo de manera tal que aunque sea quepa en una matriz artística y se realice en los sueños, con la facilidad con la que demostró hacerlo en las pesadillas,
representadas en personajes que fueron el símbolo histriónico de la represión, de la verdadera vergüenza, del verdadero silencio. Cuestión que implica la validez de cualquier observación disidente, incluso como mero testimonio, que a la final resulte de una índole quizás constructiva, tratando de adoptar un poco algo de esa voz que siento como la única manera capaz de ejercer hasta la última vibración fehaciente para referir este documento, esta plegaria, esta disculpa, este diplomático insulto contra la realidad del mundo, si se quiere, y nacida en la triste circunstancia de un país que me conmueve hasta las entrañas. Sin embargo, literalmente lo digo y sin hablar de Estados Unidos, la Cuba de ahora es, y considero que no tan solo para mí, la manifestación más significativa y soslayada de la irrealidad social en todo su despliegue. Por lo tanto, para mis palabras no puede dejar de adquirir estos diversos matices que comúnmente le corresponden desde mi existencial sentimiento humano, así permitiéndome también buscar el equilibrio de un pensamiento y un criterio, como le deberían ser permitidos sin represiones a cualquiera que habite bajo la ideología de cualquier lugar, pudiendo expresar los valores de su naturaleza. Somos individuos puramente de necesidades, de estructuraciones sociales en la caótica organización de las diferencias individuales. Pocas personas existen para ser políticos, funcionarios o dictadores, y muchas lo hacen para vivir en esos contextos donde con mayor o menor preponderancia se desempeñan estos roles y en los cuales la sociedad en su conjunto no puede prescindir de elementos de alternancia. Esa vitalidad evolutiva en sociedad es la primera verdad necesaria de la limitación de la libertad de mi naturaleza y creo que sinceramente aplicable a cualquier sociedad y a cualquier individuo. De esa manera buscarte las nociones de la historia que tanto perdona y tan leve se vuelve siglos después para quienes la escriben, por sobre la belleza y la tragedia humana. La historia de las evoluciones de las sociedades jamás fue un proceso armónico, más bien hecho de sangre y lamento en los momentos del clímax de los acontecimientos más significativos, pero también de paz y armonía en el devenir intermitente de tantos siglos y tanta gente. De esta manera es que yo tengo para decir de la Cuba de ahora que bien puede llegar a pertenecer por su condición a algo así como un estamento, o si la imaginación y los eufemismos lo permiten, a una especie de reino de lo irreal, entre caos, ridiculez y plena nostalgia profunda y pura, o quizás más propiamente a la coyuntura relativa a un ámbito que supera cualquier certidumbre, más que el sentimiento y la dura perplejidad de un arraigo en las contradicciones de la libertad. El problema de La Habana es que aguanta tanto porque no puede dejar de ser tan bella. Cuba es un párrafo de triste poesía y otro de incoherencias políticas en aras de la debacle total y del futuro del mundo. Pero ¿cómo voy a volver a Cuba alguna vez? Quizás cuando todo haya sido convulsionado y desde la violencia en un levantamiento hayan reclamado aquello que por la violencia les fue arrebatado durante tantas décadas. Los monumentos rotos, gente colgando con las banderas al viento, todas las avenidas gritando de los almendrones, y más allá en las provincias también, después de haber sangrado verdaderamente la libertad, Díaz-Canel, Raúl Castro, Fidel y otros polvorientos personajes en féretros arrojados a la marea para que sientan lo que es desaparecer como un balsero. Ellos uniformados con las investiduras del desprecio de la historia de un pueblo, y La Habana reconstruyéndose, encontrando esa vitalidad que está ahí, esperando bajo el cemento y los escombros, y la ciudad volviendo a surgir después de la polvareda y una fiesta inmensa de gente llegando en botes, y todo restaurándose, volviendo a tener vida y belleza, pareciéndose otra vez a los archivos de video antiguos en blanco y negro, anteriores a la revolución que tantas veces miré.
incluso viéndose mejor todavía, y yo bajar por la sierra, vacía y sin soldados, llenarme de una tranquilidad dulce en los caminos y por la sabana de un verde refulgente como nunca se vio, buscarte por Galiano hasta San Rafael y no llenarme los ojos de tristeza, verte de espaldas en la plaza y que seas diferente, como una modelo, como una jinetera, como una muchacha cualquiera, como la madre de uno de mis hijos, pero simplemente libre, con tus proyectos, y decirte lo bella que siempre eras. Yo 1000 veces imaginé, además del oscuro reflejo, cómo será lo que hay detrás y después de los cuerpos con hambre, después de que acaben las filas interminables en los mercados ya vacíos, las esperas en las gasolineras, el desasosiego de todo lo carente y destruido, cómo será lo primero que se puede sentir. Ahora abajo, solamente en la penumbra, todas las agitaciones, algunos gritos tímidos, algunos quejidos leves y mucho odio desde el otro lado del océano. Si la civilización callara estos pensamientos y revirtiera este paupérrimo escenario, si todas las tecnologías cambiaran y se adaptaran a un funcionamiento armónico de metal y virtualismo, olvidando los misiles nucleares que desde la isla en su época por suerte nunca despegaron, y si en cambio los dispositivos y los engranajes y los satélites y los vehículos armamentísticos dejaran de resplandecer de fuego, de imágenes incongruentes, de estrellas rojas en tu cabeza, en las banderas y en las muchedumbres agolpándose contra el símbolo de una indignación. Si esta capital por algún designio divino se levantara de esta miseria y su desarrollo por un cambio radical y revolucionario de humanidad profundo, gracias al progreso de su tecnología, energía limpia, ingeniería de autoabastecimiento, funcional con la potencia de la naturaleza, si las sociedades fueran capaces de no necesitar otro incentivo más que el del bien común, si yo regresara infinitas veces, como lo hago en el cielo oscuro, de olas negras, por esta ciudad hecha añicos, por este lugar de belleza indestructible. La historia de la humanidad nos enceguece y nos llena de espectros. Ante mí, yo soy el primero queriendo concebir las dimensiones imposibles de la conducta humana, mediante esta pobre isla subdesarrollada y presa de una dictadura. Mi país también tiene sus problemas, pero este lugar me impacta de sobremanera. Palabras, solo palabras, a la sombra de los sucesos y el gigante de la humanidad. La oscuridad de Cuba trajo consigo delirios que van a ser olvidados en algunos días. Mañana, cuando todo haya sido restablecido. Ahora, difuminándose en alguna piscina de algún resort entre algunos rusos en el paraíso comunista para los ricos. En los días que me advierten tu recuerdo continuo ante las revoluciones del tiempo en mi país, el momento de la noche oscura contra el cristal de la historia, de todas maneras viendo una chispa. Allá abajo, a lo lejos, prefiero no saber por cuánto tiempo más. 18 de octubre de 2024, Buenos Aires. 18 de octubre de 2025, La Habana.